Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Nuestra Madre María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Hoy es domingo, día del Señor, domingo 17. Quedan 13 días para culminar este mes. Hoy, 24º domingo del tiempo ordinario. Restan 10 domingos, 10 semanas para culminar este año litúrgico. Estamos ya en la recta final. Hoy es el día del migrante, Demos gracias a Dios. Nuestra sociedad celebra el Día del Amor y Amistad. Pero la amistad y el amor es toda la vida. Y no puede reducirse simplemente a un regalo. El mejor regalo, el primer regalo eres tú. Tu amistad sincera. Felicitaciones a todos y que esto nos haga mirar que es Jesús mismo que nos dice: ya no los llamo siervos, os llamo amigos. Y dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ese gran amigo se llama Jesús. Amigo, como de la canción de Roberto Caro. Quisiera tener 1.000.000 de amigos. Y ese amigo es Jesús, el que no te falla. Señor de la paz, Señor, da la paz. Señor, da la paz a tus fieles. Que tus profetas te sean leales. Escucha la súplica de tu siervo y la de tu pueblo Israel. Sirán, capítulo 36, versículo 18. Sirán es eclesiástico, o Ben Sirán, como también se llama. El perdón debe ser expresión de la misericordia de Dios. El perdón refleja la misericordia de Dios. Hoy oramos de forma especial por todos los migrantes, para que sean tratados en forma digna en los lugares que atraviesan y que sean acogidos con amor y respeto. Oremos también por todas las personas que tienen el corazón duro hacia los migrantes, para que comprendan que son seres humanos y puedan empezar a ver el rostro de Dios en ellos. Sí, cuántos hermanos mueren intentando llegar a esos lugares que quieren ir, cuántos se aprovechan de la necesidad de ellos, los explotan, los engañan, Y quiero orar por nuestros hermanos colombianos que hay en todas partes del mundo, buscando mejores condiciones de vida. Y pues otros hermanos de otros países también que están en esa peregrinación, sobre todo latinoamericanos, saliendo en busca de mejores condiciones de vida. El domingo anterior la temática era la corrección fraterna. Hoy la temática nos habla del perdón.
Jesús dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Puede sonar exagerado, tal vez sí, pues nadie ha tenido la posibilidad de perdonar a otra persona esta enorme cantidad de veces. No obstante, el Señor simplemente nos dice que hay que perdonar siempre. Es decir, el perdón no tiene límites. El perdón siempre debe darse. Hay que perdonar siempre. La exageración continúa en la parábola de la deuda que el empleado tiene con el rey, 10,000 talentos, una cifra astronómica. Es en la práctica imposible de pagar. Lo sorprendente es que el rey lo perdone, pero más sorprendente aún es que el empleado se preocupe por recuperar 100 denarios, una suma pírrica, de su compañero. Una miseria de deuda si pensamos que un talento equivale a 6,000 denarios. Pidamos a Dios, hermanos, que perdone nuestras culpas, pero nos cuesta perdonar al hermano. El rencor nos llena de orgullo y hace de nuestro corazón un nido de resentimientos. Y pare de contar, deseos de venganza, odio. En cambio, el perdón es un amor gratuito, porque no depende de condiciones previas, no exige ni reclama. Debemos proteger la autenticidad del perdón, la misericordia del mismo Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo. Ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tu ala. Salmo 35, versículo 8. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Juan, capítulo 13, versículo 34. Hoy, en este domingo, vamos a tomar un texto del Eclesiástico, Obesidad o Siracida, capítulo 27, versículo 30 al capítulo 28, verso 7. ¿No? Nos muestra cómo el rencor e ira también son detestables y los posee el pecador. El Salmo 103, 102 entre paréntesis. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. En la segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9, el texto del Evangelio, estamos en Mateo, este año, capítulo 18, versículo 31 a 35. Oh Espíritu Santo, concede a mi alma que sea toda de Dios y que le sirva sin ningún interés personal, más solo porque es mi Padre y me ama, Dios mío y mi todo. ¿Hay algo más que pueda desear? Tú solo eres suficiente para mí. Amén. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos quieren proponer los textos de hoy? Perdona la ofensa de tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿No? Este libro de el Siracida, que se suele llamar también eclesiástico, fue escrito, se cree que unos 2 siglos antes de Cristo. Entre la serie de reflexiones sapienciales que incluye, nos propone hoy una ecuación significativa. Me acuerdo de mi cuñado Toñito, Dios lo tenga en su santo reino, matemático, ecuación, ¿no? Tema de él, ¿no?
Si uno no perdona al hermano, ¿cómo puede esperar que él lo perdone? ¿Cómo puede esperar que lo perdone Dios? Y esa a veces es la realidad. La confianza en el perdón de Dios tiene que ir acompañada por nuestro perdón al hermano, claro. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces tus pecados te serán perdonados, ¿no? Por su parte, el Salmo es uno de los más repetidos en esta selección de cantos de meditación, el que describe la bondad y la misericordia infinita de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, ¿no? Sí, es Dios rico en clemencia, ¿no? Rico en clemencia. Entonces es importante como este libro del Eclesiástico tiene 51 capítulos. Ya les decía que se llama Ben Sirach o Sirancida. El libro fue compuesto en hebreo hacia el año 197 a.C. Ahí está lo que les decía, ¿no? 200 años. Para reafirmar a los judíos de la diáspora, es decir, los que estaban fuera de su tierra, en la fidelidad a la ley y a la tradición de sus mayores, frente a la influencia generalizada de la cultura helenística, los helenos, los griegos. La sabiduría de Ben Sirach, uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento, fue aceptado como canónico por la tradición cristiana y llegó a ser tan leído en la iglesia antigua que recibió el título de eclesiástico. Ahí está, ¿no? Venganza es un llamado al perdón y a la misericordia para con el prójimo. Aquí encontramos la esencia de una de las peticiones del Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Según Alá, ¿no? Una de las peticiones del Padre Nuestro. Y qué bueno que nosotros, así como el Padre nos perdona, nosotros también seamos capaces de perdonar, ¿no? Y a veces no somos capaces de perdonar, no somos capaces. Qué tristeza, ¿no? Que nos mantenemos en nuestro orgullo, nos mantenemos. Entonces, miren un detalle, como el texto del agiógrafo dice que rencor e ira también son detestables. ¿Y quién los posee? El pecador. Y miren cómo nos dice que el vengativo sufrirá la venganza del Señor, ¿no? Y es cierto. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Mire, son palabras del eclesiástico. Qué bueno que esto nos haga reflexionar, pensar, que nos enfermamos cuando nosotros, tú y yo, nos llenamos de odio, de resentimiento. Por su parte, el Salmo tiene 22 versículos. Es un salmo de acción de gracias a la misericordia de Dios. El Salmo termina con una bendición. Podemos verlo de los versículos 20 a 22. Una bendición. Lo llaman el Te Deum del Antiguo Testamento, ¿no? Te Deum es acción de gracia, ¿no? La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor abarca a todos los vivientes. Mira qué bonito. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia de Dios abarca a todos los vivientes. El amor de Dios es hacia todos, es para todos. Hoy culminamos la lectura. Hoy leemos por última vez la carta a los romanos, sí, que nos ha acompañado durante 16 domingos, ¿no?
En el pasaje de hoy, Pablo quiere que sus lectores, en este caso nosotros, sepan distinguir entre lo que es importante y lo que no es. Por eso la idea que maneja Pablo es que somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Y qué bueno que sepamos diferenciar entre lo que es importante y no. Y a veces nosotros no sabemos distinguir cosas baladíes, cosas triviales, y dejamos lo que es importante, lo que es valioso. Lo principal es nuestra unión con Cristo, eso es lo principal, estar unidos. Todo lo demás es relativo, claro, todo lo demás es breve la lectura, sí, pero sustanciosa. Y por eso quiero citar las palabras del mismo Pablo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y qué bueno que tú entiendas que si tú vives, vives para el Señor, no para el mundo. Y si morimos, morimos para el Señor. Mira qué bonito. Vives para el Señor. ¿Vives tú para el Señor o vives tú para el mundo? Para dejarte llevar por la corriente. Y a veces te pasas la vida tratando de agradar a la gente. Cosa absurda. Cuando no tienes que agradar a la gente, sino a Dios. Y hacer las cosas como Dios te pide. Lo que por el bautismo hemos sido incorporados al resucitado, le pertenecemos. Claro, por el bautismo nacemos a la vida nueva, nos configuramos con Cristo. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. La exhortación de Pablo se convierte ahora en oración, como una invitación a todos a orar, a recitar el himno litúrgico de confesión de fe en uso de las comunidades de entonces, para expresar que lo único importante en la vida del cristiano es el Señor. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy, cuando estamos orando por los migrantes, hoy es el día del migrante. Todos esos hermanos que les toca salir de su tierra en busca de condiciones de vida o son expulsados, son sacados de sus tierras. Entonces les decía que lo único importante en la vida del cristiano es el Señor. Hermano, míralo bien. Ese es lo más importante. El Señor. Tu vida tiene sentido en el Señor. Sin Él, nuestra vida carece de sentido. El Evangelio, les decía que el domingo anterior hablamos de la corrección fraterna. Hoy abordamos el perdón. Y el Señor nos va a plantear esta hermosa parábola del perdón. A la pregunta aritmética, Toñito, Dios te tenga en tu santo reino, de Pedro, responde el Señor en el mismo terreno, saltando de un número generoso a otro indefinido. Y lo aclara con una parábola que se complace en presentar en contraste, ¿no? En presentar los contrastes extremos, sí, los contrastes extremos. Entonces miremos cómo de un número determinado, 7, el Señor le habla de un número, ¿no? Indefinido. Esto para indicar que el perdón no tiene límites. La venganza, es bueno saber eso, hermanos, era una ley sagrada en todo el Antiguo Testamento. Y el perdón era humillante. Mire las cosas. Pero para el cristiano, la contrapartida de la venganza es el perdón. Pero sobre todo el perdón ilimitado. La parábola de hoy describe la relación de los seres humanos con Dios y con los demás. Esos son como los dos ejes, ¿no? La deuda de 10,000 talentos, es bueno mirar,
Es una cifra desproporcionada, una cifra, mejor dicho, Ave María, impagable, que solo un rey puede poseer. Veamos unos datos como para que nos demos cuenta. Un talento equivale a 6.000 jornadas de trabajo. Imagínate. Un talento, uno solo, a 6.000 jornadas de talento. 10.000 talentos, aquí estamos aplicando conceptos matemáticos, seguimos con Toñito, Dios te tenga en su santo reino. 10.000 talentos equivalen a 60 millones de salarios diarios. 60 millones de salarios diarios. Para pagar esta deuda, ¿no? Hagamos la operación matemática. Debería trabajar unos 200.000 años. Quien vive 200.000 años sin comer, como quien dice, solo trabajar, pagar. Ahí no tiene derecho ni a comer ni a nada más. Mire, partamos. La simple lógica nos indica que la cifra era impagable. Mira cómo el Señor sabe manejar los términos, nos cuestiona. Mira, el perdón que nos ofrece Dios es inmenso frente a las minucias nuestras. Si un talento equivale a 36 kilogramos, seguimos, 10.000 talentos equivalen a 360 toneladas del metal precioso, puede ser oro, ¿no? 300 toneladas de metal precioso. Para transportarlo se requerirían 360 furgones, imagínate tú, y una columna de unos 3.000 kilómetros. La comunidad fraterna nace del perdón recíproco. Cada uno perdona como es perdonado. La única deuda que tenemos los unos hacia los otros es el amor recíproco. La actitud del siervo despiadado, que tremendo, ¿no? Retrata la mezquindad del corazón humano. Sí. Unos a otros nos debemos 100 monedas, unos a otros. Nos debemos 100 monedas. Una ridiculez en comparación con lo que se nos ha sido perdonado. Sí. Lo que nos han perdonado es tan grande que frente a la deuda nuestra con el otro es pírrica, es relativamente insignificante. Y nosotros no somos capaces de perdonar al hermano, simplemente porque estamos llenos de mucha soberbia, de arrogancia. Y por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Qué bueno que todo esto, ¿no? Esto que puede ser una exageración, ¿no? La deuda que el empleado tiene con el rey de 10.000 talentos es en la práctica imposible de pagar. Lo sorprendente es que el rey lo perdone, pero más sorprendente aún es que el empleado se preocupe por recuperar 100 denarios de su compañero, una miseria de deuda. Si pensamos que un talento equivale a 6.000 denarios, pidamos a Dios que perdone nuestras culpas, pero nos cuesta perdonar al hermano. El rencor nos llena de, como le decía, de orgullo, y hace de nuestro corazón un nido de resentimiento, un nido. Por eso estamos como estamos, ¿no? Es un privilegio escuchar la palabra de Dios, porque nos muestra que su misericordia es infinita, y por eso nos invita a que seamos reflejos de la misericordia divina, perdonando siempre las fallas de nuestros hermanos. El poder del perdón es el que nos regala la salvación, el que nos hace libres de toda culpa y de todo tormento. Si todo el mundo viviera el poder del perdón en su corazón,
todo sería transformado, todo sería diferente. Muchas personas se abstienen de perdonar y deciden conservar ese lamentable veneno del orgullo en su corazón, olvidando que ese daño seguirá creciendo. Cuando se desconoce el poder del perdón, nos aferramos al dolor de la herida que nos han causado y alimentamos en el corazón la sed de venganza y rencor. De esta manera no estaríamos viviendo para Dios. Y como no hemos perdonado a nuestro prójimo, ¿cómo le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados? El perdón es una realidad que todos necesitamos porque somos débiles, pero no todos nos sentimos capaces de perdonar a los demás. Lo propio del perdón no es que tengamos que negar el pasado como si nada hubiera sucedido, sino transformarlo, asumirlo y superarlo. Es buscar que pasen nuevas cosas, cultivando la bondad que Jesús pone en nuestro corazón. El perdón, antes de ser un regalo para los demás, es un regalo para nosotros mismos, en el que encontramos la verdadera paz, pues es de esta manera que se llegan a comprender las bendiciones de Dios, ¿no? No te digo que lo perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En la vida de la comunidad sobre la que Mateo ha reunido algunas de las consignas prácticas de Jesús, hay que saber perdonar. Pedro interviene con una pregunta: ¿tengo que perdonar hasta 7 veces? La respuesta de Jesús es sorprendente: 70 veces 7. Es decir, no tiene límites. A continuación, Jesús cuenta la parábola del funcionario que hemos venido comentando, que es perdonado y a su vez no perdona. Una parábola que solo Mateo nos trae en su evangelio, es propia de Mateo. Los 10,000 talentos parece ser una cantidad enorme, ya lo hemos visto. Mientras que los 100 denarios, una más asequible. En comparación a los 10,000 talentos, dicen los entendidos que equivaldrían a unos 60 millones de denarios. La diferencia es abismal, claro, siempre abismal. No se necesita ser un gran matemático, ¿no? Tener sentido común. Por tanto, la lección de la parábola más expresiva: el rey revoca el perdón anterior, claro, no se lo merece, y exige el pago de toda la deuda al funcionario. Jesús nos avisa que lo mismo hará el Padre con aquel que no perdona de corazón a su hermano. Lo mismo nos va a pasar si no sabemos perdonar lo de ese siervo malvado, ese siervo despiadado, ese siervo sin entrañas. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Dios es un Dios que perdona, claro, Dios. Nosotros tenemos un corazón mezquino, Ave María Purísima, lento para el perdón y siempre dispuesto al rencor y a la cólera. Podríamos decir, afirmando lo contrario, que el Salmo dice de Dios. En cambio, Él sí tiene un corazón misericordioso y perdonador. El Salmo nos lo describe como el que siempre perdona, cura, rescata, colma de felicidad, que no está siempre acusando. Sí, Señor, mira qué bonito. Mira cómo el Salmo nos va dando una respuesta. Mira, Cristo Jesús, que es el sacramento y la imagen perfecta de Dios Padre, también nos da no solo las enseñanzas, sino también el mejor ejemplo de saber perdonar. Mira cómo el Señor enseña, de qué manera. Por eso marca la diferencia con los otros maestros, ¿no? Describe a Dios como el pastor que recupera y perdona a la oveja descarriada, o como el padre que acoge y perdona al hijo pródigo. Recuerda la parábola del padre misericordioso, el hijo menor que fue y derrochó todo, y el padre lo acoge y lo recibe. No así el hermano mayor, que se cierra en sí mismo, que se cree bueno, que se cree perfecto.
que ni siquiera lo reconoce como su hermano. Pero además, el mismo Jesús actúa con un corazón lleno de misericordia. Perdona con delicadeza a la mujer pecadora. Muere en la cruz perdonando a sus verdugos. Aquel que dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira. Después de resucitado, perdona a sus discípulos. Come y bebe con ellos. Y en concreto a Pedro. Esta convicción del amor misericordioso de Dios manifestado en Jesús nos tiene que infundir confianza en nuestro momento de debilidad. Tenemos un Dios que perdona. El sacramento de la reconciliación deberíamos considerarlo como el sacramento gozoso en que nuestra humilde confesión se encuentra con el perdón paterno de Dios, como en la parábola del hijo pródigo o Padre misericordioso. Prefiero llamar Padre misericordioso. ¿Nosotros sabemos perdonar? Preguntémonos. Pero ese perdón de Dios y de Cristo debe tener otra consecuencia. Deberíamos ser capaces también nosotros de perdonar, igual que perdona a Dios. No solo que nos venguemos, sino que perdonemos. Es la característica que Cristo quiere que tengan sus discípulos. Si saludas solo al que te saluda, ¿qué hace de extraordinario? Tú saluda también al que no te saluda. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y uno de los aspectos más expresivos del amor es el perdón. Pedro, al formular la pregunta, tal vez creía proponer un número exagerado. Si los rabinos parece que tenían el número 4 como el tope, Pedro pone el techo, el colmo de la generosidad en el 7. Número que no hay que tomar aritméticamente, no, ni cuantitativamente, sino en sentido de muchas veces, n veces, como dicen los matemáticos. Pero Jesús le corrige claramente: hay que saber perdonar 70 veces 7, que equivale a siempre. No es cuestión de número y contabilidad, sino de cambio de mentalidad. No tenemos que llevar cuenta de las ofensas que nos hacen o que creemos que nos hacen, sino de las veces que hemos perdonado, mostrándonos malignos. Bendito Señor. ¿Hay entre nosotros un espacio para el perdón y para la reconciliación? ¿Dónde y cómo podemos comenzar de modo que la reconciliación se irradie entre nosotros? Y ahí para reflexionar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.